Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video les quiero compartir una técnica la cual sirve para sanar y curar a tus árboles que estén un poco estancados, que no quieren crecer, que no quieren florecer, que no quieren dar sus frutos. Entonces esta técnica se llama la técnica de raíz. Esto significa que vamos a abonar a nuestro árbol frutal, ya sea cualquier tipo de árbol, de limón, aguacate, mandarina, naranja, cualquier tipo de árbol frutal que ustedes tengan y que lo tengan que ven el árbol y pues no echa ningún botón floral, no quiere echar sus frutos, y si los echa los aborta. Pues esta técnica, amigos, sirve para eso, para que nuestro arbolito crezca, y dé sus flores, empiece a dar sus frutos, y así vamos a empezar a cosechar nuestros frutos de una forma más rápida que cualquier otro árbol que lo plantemos. Esta técnica, amigos, sirve para árboles que tengamos en maceta como para árboles que tengamos a tierra firme. Así que también, amigos, esta técnica se la pueden aplicar a aquellos árboles que ya están dando frutos y que dan pocos frutos, que no quieren dar una cosecha abundante. Así que, amigos, los invito a que se queden a ver este video para que ustedes puedan aplicar esta técnica. Así que sin más que decir, vamos al video. Bien amigos, me encuentro acá frente a este arbolito de limón Persia, el cual es un arbolito enano, el cual este arbolito ya le hemos cosechado algunos limones, pero en este caso se ha quedado un poco estancado, no quiere florecer, no quiere soltar ningún botón floral, el cual entonces con esta técnica vamos a inducirlo a que comience a echar esas flores para poder obtener unos excelentes resultados, poder obtener una excelente cosecha. En este caso lo que vamos a hacer es que, como pueden observar, acá tengo lo que es el tallo del arbolito. Vamos a hacer lo que es un orificio alrededor, lo vamos a hacer aproximadamente de unos 40 a 35 centímetros de distancia de lo que es el tallo, y de profundidad igual vamos a hacerlo de unos 35 a 40 centímetros de profundidad. Así que amigos, los invito a que se queden a ver el video para que vean cómo vamos a realizar este procedimiento. Bien, como pueden observar, hemos tocado ya las raíces de nuestro arbolito de limón, el cual las hemos cortado. Entonces por esto no hay que preocuparse, ya de que al cortar las raíces lo inducimos a nuestro arbolito a que eche más raíces, a que broten más raíces, y así esas raíces nuevas van a poder absorber más rápido todos los nutrientes que vamos a agregarle. Cuando tenemos una planta en maceta, ¿qué es lo que hacemos a veces? Pues es cambiarla a veces de maceta, y lo que es a veces es podar las raíces. Así que en este caso lo que estamos haciendo al hacer esto, también estamos podando las raíces de nuestro arbolito. Así que por esto no se preocupen, ya de que, como les menciono, las nuevas raíces que van a brotar va a ser mucho más beneficioso para nuestro arbolito, ya de que con esto también vamos a inducirlo a que broten nuevas flores, y así poder obtener una cosecha de nuestros arbolitos, ya sea cualquier tipo de árbol frutal. Así que, como pueden observar, ya casi estamos llegando a la profundidad que queremos aquí para poder aplicar nuestro abono. Así que vamos a continuar terminando lo que es esta labor.
Bien, hemos terminado de hacer lo que es esta canaleta alrededor de nuestro arbolito. Como pueden observar, se observan ya las raíces de nuestro arbolito, las cuales son las que van a absorber los nutrientes que vamos a aplicarle. Entonces, en este momento les voy a enseñar qué es lo que le vamos a aplicar. Como pueden observar, acá tengo lo que son hojarascas, hojas de árboles que caen y pues empiezan a descomponerse. También aquí, como pueden observar, pedazos de madera en descomposición. Como pueden observar, ya está pronto pues para que se convierta en tierra negra, tierra orgánica. Esto es lo que vamos a aplicarle a nuestro arbolito de limón para que pueda tener una mejor nutrición y así poder inducirlo a que florezca, a que dé nuevos frutos. Y pues con esta técnica, amigos, vamos a lograr a tener excelente cosecha. Aquí tengo lo que es bokashi. Quien no sabe qué es bokashi, pues se los voy a decir de una forma un poco rápida. El bokashi lleva lo que es gallinaza, chacaza, tierra de atomás, acerrín, tierra de labranza, melaza, estiércol de ganado y levadura. Como pueden observar, esta es tierra orgánica, las cuales las venden en las jardinerías o también a veces las pueden encontrar en los agroservicios. Entonces, si no cuentan con esto, pueden usar carbón, pueden usar harina de roca, pueden usar también compost. Entonces, en mi caso, vamos a utilizar lo que es esta hojarasca con pedazos de madera ya en descomposición. También aquí tengo lo que es gallinaza. Como pueden observar, esta es gallinaza. Y acá tengo lo que es un poco de cal. Entonces, lo primero que vamos a realizar es que vamos a ponerle esto, vamos a agregarlo aquí donde hemos abierto lo que es ese hueco alrededor de nuestro árbol. Aquí van pedazos de madera en descomposición. Con esto vamos a lograr a tener excelentes resultados. Observen cómo está quedando nuestro arbolito ya con su abono que le estamos aplicando. Todo esto es completamente orgánico. Ahora vamos a aplicarle lo que es un poco de cal. De esta manera. Como les menciono, si no contamos con este preparado que se llama bokashi, pueden usar estiércol de gallina. Este gallinaza, para los que no saben, es estiércol de las gallinas ponedoras. No es pollinaza, no, que es gallinaza. Entonces, como yo cuento con esta bolsita de bokashi,
el cual tiene aproximadamente 2 kilos con 300 gramos. Para la aplicación de este arbolito, lo que vamos a hacer, este arbolito tiene aproximadamente un año desde que lo planté. Entonces vamos a aplicarle un aproximado de 1 libra, de esta manera. Si no cuentan con esto, pues ya les menciono, pueden usar gallinaza o estiércol de conejo, estiércol de vaca. Así que esto es para los que no cuentan con eso. También, como les menciono, pueden usar carbón de esos que hacemos el asado, una carnita asada, de ese carbón. O a veces hay carbón también, pues del que sale de la madera de leña, donde obtenemos también la ceniza. Ahora vamos a proceder a ponerle lo que es la tierra que hemos sacado. Vamos a agregar. Bien, como pueden observar, he terminado con nuestra abonada de nuestro arbolito de limón. Ahora falta última cosa. Vamos a agregarle lo que es agua. Bien, entonces amigos, pues hasta aquí con este video. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Si quieren ver una segunda parte cómo va el procedimiento de esta abonada, pues los invito ahí a que me dejen en sus comentarios que quieren ver una segunda parte. Entonces amigos, espero les haya sido de útil este video. Si les ha gustado, los invito a que me regalen un me gusta, que lo compartan con algún familiar, algún amigo que le guste la agricultura orgánica. Así que amigos, hasta aquí con este video y nos vemos hasta un próximo video.